Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. La otra persona está teniendo problemas, pero por culpa mía, no por la razón por la que yo tengo pues como esa Eso era lo que yo amargura. te quería decir. No es por tu amargura, sino por culpa de tu amargura. Por ejemplo, una mamá con sus hijos. La mamá vive con su raíz de amargura, pero trata mal a sus hijos. Sus hijos viven con una raíz de amargura por culpa de la amargura de la mamá. O sea, eso era lo que yo estaba más o menos tratando de preguntar. No por tu amargura, no por esa amargura que ella tiene, sino por culpa de tu amargura. Reduzcámoslo como en un efecto dominó. Sí. Algo así. Sí, de todas formas, eso que ya mencionas con el ejemplo de los niños es muy diferente cuando nosotros nos criamos o nos levantamos, como decimos los paisas, nos levantamos, siempre con ese mismo estímulo, siempre con esa misma conducta, siempre con esa misma respuesta, siempre con ese mismo condicionamiento de parte de nuestros padres, de nuestro tutor, de nuestro cuidador. No es lo mismo cuando nos levantamos con eso a que en la edad de pronto uno ya de adolescente, en los adultos o adulto mayor, experimente eso, porque eso se puede experimentar en cualquier momento de la vida. Supongamos el ejemplo que tú dices es muy distinto, ya sería un caso porque sí es posible que el niño obviamente aprenda esas mismas conductas porque está siendo muy moldeable, muy manejable, pero cuando estamos hablando ya de personas adultas que de pronto no lo hemos experimentado o ya lo hemos experimentado en esos dos casos. Quien ya lo ha experimentado y está conviviendo con alguien que está pasando por ese mismo proceso, ya tiene unas herramientas, pero es voluntario si se deja permear según su estructura de personalidad. Pero una persona que no lo haya experimentado, igual puede tener una estructura de personalidad que le permita no dejar que eso entre pues como a coaccionar ahí la conducta o el ambiente. Como dicen ustedes, eso sí permea, porque no podemos sacar de taquito todo el entorno, las molestias, cómo me habla, que tiren la puerta, diferentes tipos de conductas o acciones que hacen las personas con amargura, mas no significa que eso me vaya a permear mis propias emociones y mis propios pensamientos, porque el tema de la amargura, así como el perdón, es un darse cuenta de el proceso que yo tengo que hacer. Los que no están viviendo el proceso de amargura también están viviendo en un proceso de darse cuenta de otro tipo de cosas. Pastor, cuéntame, ¿qué sucede con esas personas que quieren perdonar y que aceptan ser perdonados? Bueno, lo primero es celestial. O sea, cuando yo perdono, todos conocen el Padre Nuestro. El Padre Nuestro nos habla del perdón. La partecita famosa que ella perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos también a los que nos ofenden. Lo que quiere decir literalmente es que para ser perdonados, de la misma manera que yo perdono a mi prójimo, de esa misma manera Dios también me perdona a mí. El texto lo dice muy claro. Entonces, principalmente lo que pasa cuando yo perdono, como el ejemplo que les puse ahora, que no es fácil, perdonar no es fácil, pero se puede, ahora lo vamos a ver, se puede, con la ayuda de Dios se puede. Yo estoy sacando 2 personas de la cárcel. Porque cuando yo perdono, yo tomo la decisión de hacer lo que Dios me enseña. El Señor dice, perdónense unos a otros. Vuelvo y reitero, el perdón viene de allá, o sea, el comando central viene del cielo. Que se haga palpable aquí en la tierra es otra cosa. Entonces, cuando yo perdono, automáticamente yo estoy liberando 2 personas de la cárcel. Primero me estoy liberando yo. Mi corazón se está liberando. Y también estoy sacando de la cárcel automáticamente la otra persona. También pasa algo. Cuando yo perdono, yo estoy agradando a Dios. Y si yo agrado a Dios, que fue el creador del perdón, porque fue el creador del perdón, entonces yo estoy siendo bendecido también. Y ahí hay una palabra muy importante, de que cuando perdonamos es porque estamos demostrando amor. Y el amor ahí es fundamental, el amor de hecho es fundamental para todo. Yo pienso que perdonar sí es darle esa libertad a la persona y darme libertad a mí misma. Cuando yo tengo algo en contra de Melissa, yo la decido perdonar, automáticamente estoy demostrándole amor, ¿cierto? Y ya que te estoy mencionando, ¿tú qué piensas acerca de eso? De cómo
de cómo es el comportamiento o qué pasa con una persona cuando decide perdonar y ser perdonado. Cuando la persona decide aceptar, o sea, acepta que debe perdonar es porque ya se dio cuenta de esa necesidad, de esa falencia, de ese vacío, de ese proceso que debía hacer. Y sí, claramente, cuando la persona acepta perdonar, está también quitándole una carga a ese deudor o a ese ofensor, ¿cierto? A esa persona pues que le cometió, en caso de que haya una segunda o tercera persona, porque a veces el perdón es netamente de uno, ¿cierto? Debemos también a veces experimentar esa necesidad de perdonarnos por algo que hicimos o por algo que omitimos y dejamos que pasara en nuestra vida. Eso también se ve como un proceso de perdón, sin involucrar a una segunda persona. Pero claramente, como les decía ahorita, cuando aceptamos ese proceso de perdonar, perdón, estamos también liberando al ofensor y separándolo ya de esa situación, soltando esa carga emocional que el otro le genera a uno, quitándole el poder a ese segundo o a uno mismo de las conductas, pensamientos o emociones que había aprendido a raíz de la falta del perdón. O sea que perdonar es cerrar un ciclo, por decirlo así, cerrar ciclos. Soltar, sí. ¿De qué manera puede cambiar el entorno de esa persona entonces cuando decide perdonar? Te pregunto, pastor. Sí, hija, totalmente el entorno cambia positivamente, ¿cierto? No es como muy difícil explicarlo, porque es como cuando yo estoy haciendo algo malo, los resultados van a ser malos. Cuando estoy haciendo algo bueno, los resultados son buenos. El perdón, vuelvo y reitero, el perdón es celestial. Entonces cuando yo aprendo a perdonar, estoy en primera persona agradando a Dios. Entonces el perdón siempre, siempre, siempre va a ser positivo. Y una de las cosas que hace el perdón en el entorno es traer paz. Te va a traer paz, te va a traer, como persona, te va a traer nuevas amistades. También te va a hacer una persona confiable ante los demás. Y Melissa, ¿qué Bueno, dice de la pregunta? Definitivamente beneficia al entorno de muchas maneras, inclusive cuando ya se vive esa etapa de aceptar el perdón, porque, algo también muy importante es que la persona acepta perdonar sin que haya un perdón anticipado del deudor o del ofensor. Decide pues hacerlo de manera voluntaria sin que se le arrime legal, necesito que saldemos cuentas, por así decirlo, sino que es una aceptación, como les dije ahorita, del darse cuenta de que necesito hacer este proceso, aunque el involucrado no haya tenido un vínculo conmigo de decir, venga, hagamos una mediación de la dificultad. Entonces, frente a lo que me preguntabas, sí definitivamente lo beneficia, inclusive puede mejorarlo a como estaba antes de, porque se aprenden unas nuevas conductas o puede que se traiga a memoria muchas cosas que uno mismo vivía o que se vivía en el entorno. Con el ejemplo que puse ahorita, papá, mamá e hijo. Ellos vivían de determinada manera antes de que la amargura de pronto se centrara pues o llegara por medio de alguno de los miembros de la familia. Una vez aceptado ese proceso, una vez experimentado, dañado el entorno y todo el proceso antes de ver la mejora, puede inclusive traer más cosas beneficiosas antes de que ellos hubieran experimentado eso. Puede ser más unificación, más aceptación, más comunión, una mejor comunicación, Paciencia. más paciencia. O sea, se experimentan ya otros tipos de comportamientos que de pronto ya habían aprendido o nuevos conocimientos o nuevos comportamientos a partir de. Yo quiero leerles a todas las personas aquí. Mateo 18:23 nos está hablando de una parábola. Es una parábola que Jesús pone, es una enseñanza y precisamente dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. 10.000 talentos, ¿cuánto sería? Eran como 10.000 días de trabajo, creo. Dicen algo que así. era una suma, muy bien la respuesta, es una suma totalmente incalculable, se puede decir. O sea que lo que le debía, según el texto bíblico, no lo podía pagar. No lo podía pagar por mucho que trabajara. Siga diciendo, a ese como no pudo pagar, ordenó su señor venderle
y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. O sea que muy duro, porque por una deuda económica, dice el texto, entonces tenían que vender la familia como para medio pagar. Dice, entonces aquel siervo, postrándose, le suplicó diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, ojo a la frase acá, motivado a misericordia. La misericordia, como decías ahora Laura, va ligada con el perdón y el amor. Esos tres andan juntitos. Entonces el amor y la misericordia, ese es perdonar. Es precisamente tener misericordia, en este caso de Leo, sin que Leo se lo merezca. Pero eso en esencia se llama, teológicamente se llama amor. Eso es amor. Y también teológicamente también se traduce como gracia. Es darle al otro algo que el otro no se merece. Aquí lo estamos viendo que lo llevó a misericordia y le perdonó, dice el texto, la deuda. Entonces, ¿qué es el perdonar? Es soltar, es pasar por alto lo que el otro me debe y dejarlo ir libre. Pero hay algo, a la misma vez que dejo ir al otro libre, el primero libre soy yo. El texto sigue diciendo, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus siervos que le debía 100 denarios, una suma que sí se podía pagar. El siervo sale muy contento porque ya le 10% podríamos decir, algo así. Sí, más o menos un 10% o menos. Esa deuda se la podía pagar. ¿Quién? El personaje que le habían perdonado mucho. Y mira el comportamiento de él. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, o sea, cogiéndolo fuerte de la ropa, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Págame lo que tú me debes. Él venía de que lo habían perdonado y le habían perdonado una deuda muy grande. Sí, es Y que la se de él hace era muy pequeña. como el contraste. El contraste. 10.000 a 100 talentos. Sí, 100. Así es. Sí, es como un 1% más o menos. no, es que es mínimo. 100 denarios. Sí, entonces su Eso, siervo 100 denarios. postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Fíjense que el texto dice que tomó la misma posición que tomó ese hombre, que tomó el otro, ¿cierto? Y dice, el 30 dice, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Es increíble lo que esa parábola nos enseña, pero más que increíble es algo real, porque tal vez usted que está allí al otro lado de la pantalla, tal vez a usted le han perdonado mucho, a nosotros nos han perdonado mucho, pero aquí ese texto se hace relevante. Una parábola que Jesús expresó hace muchísimos años, pero que si la traemos y la aplicamos en este tiempo, yo creo que encaja muy bien. Nos gusta que nos perdonen, nos gusta que nos pasen por alto la ofensa, nos gusta mucho que los demás no se fíen en nuestros errores, pero hacemos todo lo contrario con los demás. Ahora, miren lo que pasa. Entonces, llamándole su señor, el que le había perdonado mucho, le dijo, siervo malvado, le da un calificativo. Ahora, Leo, ¿qué calificativo le darías tú a él? Yo O creo que Laura, somos- o alguno. yo creo que- Siervo malvado, para mí, siervo malvado es poquito. Es poquito, Sí, es que yo creo que para eso nosotros somos muy No. prontos y muy bruscos a la hora de Siervo calificar y malvado. decir, no, esto no Es tiene un- nombre, esto... A ver, Sí. una frase, ¿qué le darían? O sea, ¿qué concepto, qué frase le darían? No, pues es que en nuestro tiempo se calificaría de Descarado, mucho. que malagradecido. Abusivo, Malagradecido sobre no, es todo. que no sé. Como que te Demasiado pasa. Bueno, sí, en los términos de Laura sería, ¿qué te pasa? ¿Cierto? Eso, ¿qué te pasa? Te perdonaron Más mucho, o ¿tú por qué menos. no perdonas? Entonces, él dice malvado acá, pero nosotros, como dice Ay, ella, sí. le diríamos unas cositas yo creo que más pesadas, más fuertes. Más subidas de tono. Sí, de pronto algunos de los que nos Como más observan, maluquitas. yo creo que algunos de los que nos observan antes de pronto que tú preguntaras cuando dijo que lo estaba tomando y lo asió, dice, Sí, dice hacía que de él y lo lo hacía. apretaba como del cuello. Yo creo que algunos de los que nos estaban viendo, quién sabe qué palabras de pronto se imaginaron o hasta mencionaron y dijeron, Sí. desgraciado, pues Eso, cosas como sí, esas. totalmente, uy, ese sí es mucho descarado, ¿cierto? Entonces dice, el siervo le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también
tened misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cuando uno ofenda a su hermano y con sus ofensas. Es que por eso Dios dice en la Biblia que hay que perdonar unos a otros como Él nos perdonó, porque nosotros cometemos atrocidades y así sean cosas pequeñas todos los días. Entonces, y Él nos perdona y no nos merecemos ese perdón. No nos merecemos. Claro, que no, Él nadie, nos perdona. nadie, precisamente la parábola lo que está diciendo es eso, es que hay uno que tiene una deuda y entonces se le perdona y él sale feliz, pero se encuentra con otro que le debe mucho más poquito y lo que hace literalmente es atarlo. Pero noten lo que la parábola nos enseña. Cuando él toma la decisión de no perdonarlo, ¿qué pasa? Se vuelve a ser esclavo porque vuelve a aparecer el Señor. Se enojó con él, el Señor que le había perdonado, y le pone otra vez la deuda y lo vuelve a esclavizar. Ahí está muy claro. Cuando yo no perdono, yo me hago esclavo en primer lugar. No solamente estoy esclavizando al otro, sino que la Biblia teológicamente me está mostrando que él la deuda se le vuelve a poner la deuda y se le da ese término de siervo malvado. Nosotros. Claro. Ahora, esos siervos malvados, usted que pensó por allá una frase, ¿no? ¿Qué frase le puso ese descarado, ese abusivo, ese malagradecido? Dejándolo a la imaginación. A la imaginación de la gente, esos siervos malvados, malagradecidos, etcétera, somos muchos de nosotros. Dios nos perdonó, pero nosotros no perdonamos a los demás, O aún a nosotros mismos. o aún a nosotros mismos. Bueno, ¿cómo podemos lograr perdonarnos nosotros mismos, perdonar a los demás, recibir ese perdón y llevar la poder acción, lograr ¿no? una restauración? Porque la gente dice, ay, sí, yo tengo que perdonar, yo tengo que lo... Pero ¿cómo? Sí, el texto que yo le leí ahora de la parábola, ahí dice que el Señor tomó la decisión de perdonar. ¿Perdonarle qué? Decía algo así como, La fue deuda. movido, Fue como si lo movido a hubieran cogido de acá y misericordia. lo hubieran... Sí, fue movido a misericordia viendo el clamor de él. O sea, decidió. Eso, entonces ahí partimos. El perdón, como ya lo hemos reiterado, es una decisión. Entonces lo primero es que yo tengo que decidir. Desde la parte de otros conceptos, te van a hablar de los sentimientos, si estás a gusto, si quieres. Pero desde la parte bíblica, mis queridos oyentes, el perdón es una decisión independiente de mis emociones. La Biblia nos lo enseña. La parábola que acabamos de leer. Muy aparte de lo que tal Sí. vez yo esté sintiendo, Lo que siento. Sí. bíblicamente. Por eso te reitero, en otros conceptos o otros, digamos, otros términos, otras filosofías, no sé, te van a decir, no, tú tienes que perdonar a partir de que quieras. Pero la Biblia, según la parábola y todo lo que tú busques en la Biblia acerca del perdón, es independiente de lo que tú estás sintiendo, es una decisión personal que tú tomas. Ahora, Son por amor. es por amor, ese es el término, para allá iba. Nosotros tenemos que perdonar basados en el amor. Una persona que ama es una persona que perdona fácil. Una persona que tiene amor en su corazón es una persona que perdona fácil. En ese caso, creo que lo más importante es primero buscar a Dios. Dios, si Dios es la fuente del amor, entonces Dios me va a ayudar a que yo tenga un corazón para perdonar. Sí, porque es que hablar del perdón es muy fácil, pero cuando me hacen la ofensa, porque hay de ofensas a ofensas, Sí, claro. es una cosa... No, y de pronto algunas personas van a tener en su cabeza, porque a mí me llegó a pasar de pronto, bueno, aconsejar a otra persona no es muy fácil, aunque otros piensen que sí. El que nosotros estamos aconsejando dice que es muy fácil hablar, y tal vez los que nos ven pueden decir, no, pues es que para ellos es muy fácil, porque es que hablar y hablar y hablar es muy fácil. Pero es que a usted no le ha pasado lo que me ha pasado a mí, o usted no ha vivido lo que yo he vivido. La persona tiene que reconocer. El reconocimiento bíblico es igual al arrepentimiento. O sea, cuando una persona reconoce que está fallando, por ejemplo, cualquier alimento, sobre todo a las mujeres que les gusta cuidarse y tener su línea, su buena silueta, su figura,
ellas tienen que reconocer después de que mucha gente se los dice que la mayonesa es mala, que la salsa es mala, que la hamburguesa cada 8 días es mala. Pero si la persona no reconoce, aunque la persona se vaya viendo bien infladita hacia los lados, si ella no reconoce, Que ella esté se sigue. creciendo. Eso, creciendo, pero para los lados. Exacto. Si ella no reconoce, no va a haber poder humano que la mueva. Entonces hay que reconocer primero que eso me hace daño a mí. Hay que reconocer que Dios es el único que me puede ayudar. Cuando yo reconozco, como hablábamos ahora, que la falta de perdonar es como un veneno, es un cáncer Sí, sí. que lo que hace es dañarme. A mí mismo. Y Melissa, Bueno, ¿qué piensas de cómo logra una persona perdonar? ¿Cómo logra una persona ser restaurada? O sea, ¿cómo aceptar ese punto? bueno, ya la palabra restauración entra a jugar un papel muy importante en este proceso, porque como les dije desde el principio, es un proceso y la restauración es algo añadido. No significa que cuando aceptamos, entonces ya estamos verificando que vamos a ser restaurados, limpios y ya esa situación pasó. Porque no siempre perdonar significa llegar a esa plenitud o llegar a esa tranquilidad, a ese equilibrio físico. Como les dije ahorita, nosotros somos cuerpo, somos mente, somos emociones y todo lo que es el ser humano en esencia como tal. Entonces la restauración es algo añadido, algo que se va en el proceso y por así decirlo muchas personas lo ven como el triunfo de haber logrado ese proceso, porque no todos llegan a ese punto o a esa retribución de llegar realmente a ser restaurados. La diferencia entre la aceptación, porque ya caímos en cuenta de que necesitábamos hacer el proceso, de que necesitábamos caer en cuenta de algo, de que ya somos plenamente conscientes cuál es la raíz de eso que nos está dañando o cuál es la raíz que está cogiendo las paticas de la amargura, por Cuando lo así decirlo. identificamos. Exacto, cuando ya somos conscientes en sí de esa dificultad, de esa falta de perdón. La decisión entra a ser parte de esa etapa, ya entra a ser la segunda y podemos decir que la más importante, porque cuando decimos que aceptamos, bueno, estamos siendo conscientes, estamos en ese proceso de que, como les dije ahorita, perdonar no significa reconciliación o vínculo con esa persona, con ese ofensor, pero cuando decidimos es cuando tomamos acción. O sea, la aceptación no involucra algo más allá, o sea, supongamos de aquí, de esta puntica de la mesa, no involucra pasar a la siguiente, al siguiente tramo de la mesa. Sí, Pero, nivel. exacto, cuando ya tomamos la segunda, que es lo que ustedes están mencionando, decisión, es ahí cuando se ve en la acción. Es cuando ya nosotros decimos, bueno, ya no puedo seguir hablando así, porque ese otro no tiene la culpa, o sea, mi entorno, poniéndolo en esos términos, ya mi entorno no tiene la culpa, ya estoy consciente en sí de lo que me ha hecho este proceso, de lo que me ha modificado este proceso, del desvío o de la deformación que yo mencioné ahorita que este proceso genera. Entonces cuando decidimos es cuando ya cambiamos las conductas, cuando ya definitivamente tomamos la decisión de, bueno, hay que empezar a reestructurar todas estas palabras, esta vestimenta, esta postura que tengo de la vida, la mirada, lo que le estoy dando al otro, lo que estoy compartiendo y lo que estoy permitiendo que me permee ahí. Cuando decidimos es cuando ya esas acciones empiezan a cesar y aprendemos otras nuevas o retomamos las que teníamos antes de vivir ese proceso. Si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará. O sea, así lo dice Así la de Biblia. sencillo. Si no perdonamos, no Dios nos tampoco lo va a Dios no perdonar a nos usted. perdona. En la parábola que yo les mostré ahora en Mateo está claramente, ¿cierto? Que lo poquito que, o sea, lo mucho que se le fue perdonado por no perdonarlo se le volvió a aumentar. Eso en el lado espiritual la persona vuelve a quedar atada. Entonces, mi amigo, es como ver, yo creo que a todos nos ha pasado que vemos un aguacate muy grande, ¿cierto? Un aguacate bien grande, bien bueno. Hace nada me pasó eso, ¿cierto? Compré el aguacate más grande que había ahí. Le dije yo, deme ese. El que estaba listo para el Sí. almuerzo No, ya. el grande, no, el grande, yo no. No lo tocó, estaba grande y digo, no, ese el señor lo tocó y digo, ese es. Perfecto. Yo lo entero por la casa que le compro el revuelto, él miró y digo, no, ese es, y yo el aguacate, y yo me voy con mi aguacate feliz. Es más, no me lo eché en bolsa para chicanear, me voy con el aguacate normal. aguacate. Era un aguacate. Ya. Se fue Aparente, bonito ese aguacate. Cuando llego a la casa, mi esposa lo parte podrido. Ay, Dios mío. Entonces hay cosas, eso es la falta de perdón. Cuando yo no perdono,
bíblicamente yo estoy podrido por dentro. Suena muy feo, Pero es la verdad. pero es así. Es como si estuviera vivo, pero a la misma vez estoy muerto. La invitación entonces, tanto con nuestra psicóloga Melissa, con el pastor Gustavo Vélez, Muchas gracias. es que podamos realmente tomar esa decisión, aceptar y tomar como la acción Accionar, sí. a perdonar, accionar a perdonar, a ser restaurados, más que entonces por los demás, por el beneficio que van a tener los demás, también por ese beneficio que va a ser en nuestro propio es esa ser, libertad nuestro que vamos interior. lograr a un sentir, equilibrio es esa más. libertad de Exacto, libertad. encontrar como ese equilibrio. Y por ejemplo, algo que decía muy especial el pastor y de lo que hablamos acá entre nosotros y sobre lo que habla la Biblia es que si no perdonamos, Dios no nos perdona. Dios no nos perdona, ¿cierto? Además, que Entonces, algo que decía ya muy importante es lo somatizamos y el cuerpo está vivo. Entonces Total. eso crece, el no perdonar crece y somatizamos, nos enfermamos. Yo quiero leerle una cita bíblica y quiero que usted le ponga mucha atención. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Es un regalo para usted. Dice, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando de su corazón una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Tal vez usted se está preguntando por qué de su comportamiento. Tal vez te estás preguntando en esa hora por qué maltratas a tus hijos, por qué gritas a esos seres queridos, a esas personas que amas. O tal vez también te puedes preguntar por qué yo le hago daño a los demás si yo quiero hacerles bien. Hoy te quiero decir, a través de este tema que tratamos, la Biblia dice que te analices bien. Tal vez hay una raíz de amargura que está dentro de tu corazón. Y hoy, como siervo de Dios, quiero aconsejarte. Quiero que tomes una decisión, porque la decisión no la tomo yo. Es más, la decisión no la toma otro por ti. La decisión la toma usted mismo. Tome una decisión hoy de ser libre. Toma una decisión hoy de perdonar y de soltar, de dejar al otro libre de esa deuda. Hoy te quiero decir que Jesús te ama, Jesús te perdonó, que Jesús no es una religión. Hoy te quiero decir que Jesús es amor y es misericordia. Tal vez me estás escuchando y en este momento te ibas a quitar la vida porque sentías que no valías nada, que no tenías ningún valor o ningún sentido de estar en esta tierra. Sí, ya estabas tal vez a punto de matarte, pero Dios te permitió escuchar esta palabra y escuchar este mensaje. ¿Sabes? Tómalo como de parte de Dios. Hoy te está diciendo, no lo hagas. No te condenes, porque si te quitas la vida te condenas. Así lo dice la Biblia. Hoy Dios te dice, venga a mí, que yo lo hago libre, que yo le perdono. Venga a mí, que yo lo hago una persona diferente. Entonces voy a orar por usted. Quiero hacer 2 oraciones corticas. Una oración para que sientes a Jesús en tu corazón y empieces a experimentar lo que verdaderamente es la vida. La vida espiritual, la vida de la paz, la vida de la tranquilidad. Y la otra oración es para que el Señor nos ayude a todos a pasar por alto la ofensa, aunque es difícil, pero que el Señor nos ayude a perdonar. Quiero hacer la primera oración y quiero que la repitas, que le digas así: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de ti arrepentido. Yo te pido perdón por mis pecados y te pido que por favor me limpies, me laves con tu sangre. Anota por favor mi nombre en el libro de la vida y que tenga parte contigo en la vida eterna. Entra en mi corazón, Jesús. Yo quiero ser tu hijo y que tú seas mi Dios, mi Señor. Te entrego toda mi tristeza y todo mi dolor. Y gracias por hacerme una nueva criatura y limpiarme con tu sangre preciosa. Amén. Déjame orar por ti. Padre, yo te doy gracias en esta hora por las personas que están escuchándonos, por las personas que están en ese lugar viéndonos. Te pido que le ayudes
que tú tengas misericordia de esa persona que se iba tal vez a quitar la vida, o que tal vez estaba tan desesperado que iba a tomar una mala decisión. Tú eres misericordioso, tú eres amor. Tu palabra dice que tú eres un Dios amoroso, tierno, que quiere lo mejor para la raza humana, pues tú la creaste. Hoy oro por la persona que está angustiada, que está triste, por la persona que está desesperada. Yo oro hoy en el nombre de Jesús de Nazaret y declaro libertad, libertad para los corazones. Te pido, Señor, que nos des fuerzas y que nos ayudes a que tomemos la decisión de perdonar. Aunque nos duela, aunque muchos estén llorando y haya lágrimas por sus mejillas, que tú puedas consolarlos y que puedas ayudarles. Declaro las personas libres, declaro las almas libres en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, te felicito, tú que hiciste la oración, y muchas gracias por dejarnos de entrar a tu casa, a tu familia. Y también te hago una invitación. Si te gustó, si tienes alguna duda, si tienes algún aporte, entonces te invito para que a través del chat puedas comunicarse con cada uno de nosotros y puedas tener más información. Recuerda, Cristo te ama grandemente. Entonces deseamos que toda la charla que tuvimos y que han escuchado pueda hacer un efecto en sus corazones, un efecto en sus vidas, y que se sigan sintonizando con estos videos, con cada uno de los que se van a ir poniendo al aire. Los invitamos a que se suscriban en la partecita de abajo, que pongan el link ahí, que aprieten la campanita para que les sigan llegando las notificaciones de cada uno de los videos que vamos a ir subiendo en el trayecto. Y Muchísimas gracias por todo su tiempo Muchas con gracias. nosotros. Gracias.